Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de mucho interés. Esta vez vamos a hablar ni más ni menos que del Día Mundial sin Tabaco. El tabaquismo es una enfermedad que produce lamentablemente mucha muerte, y para ello tenemos dos buenos invitados. En primer lugar está el doctor Miguel Aguayo. Él es médico broncopulmonar del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, y tenemos al profesor Alex Garrido. Él es profesor de Educación Física de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con un doctorado en Actividad Física. Lo primero que quisiera contar, para empezar, que yo era un fumador empedernido. Y el 23 de junio del año 1997, una persona me dijo: ¿sabe? Usted está con voz de fumador. Y yo apagué el cigarro, y gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, nunca más he vuelto a fumar, y creo que ha sido una de las cosas importantes que he hecho en mi vida, con un sacrificio inmenso, pero me ha reportado muchos beneficios. Yo quisiera partir, ¿cuál es el daño que produce el cigarrillo? Tenemos que partir en el fondo por eso, y después vamos a ver cuáles son las bondades de dejar de fumar. Empecemos por usted, doctor. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, porque siempre es una oportunidad para uno como especialista en enfermedades respiratorias poder hablar de un tema que impacta mucho. Probablemente más de 2/3 de mis pacientes son fumadores o exfumadores, así que siempre para nosotros como especialistas es muy bueno cualquier instancia que permita que las personas dejen de fumar. Y yo creo que, el tabaco en cifra dura es impactante. O sea, un 16% de la mortalidad de Chile de anual es atribuida a causas asociadas al tabaco. O sea, estamos hablando que casi 1 de cada 5 personas que fallece mueren porque fumaron. Por lo tanto, es una cifra impactante. Y que diariamente, según la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica y Chile, que es un país de alta prevalencia del tabaco, casi 52 personas al día mueren por causas asociadas al tabaco. ¿Y cuáles son estas? Principalmente el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la gente lo conoce como enfisema, o bronquitis crónica. Está la mortalidad cardiovascular, que es muy potente en nuestro país, ¿no es cierto?, con el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, las cardiopatías coronarias, y también está el cáncer. El cáncer en diferentes lugares, porque generalmente las personas pueden asociar el tabaco a cáncer pulmonar, pero también el cáncer de boca, el cáncer de lengua, el cáncer de amígdala, el cáncer de encía. O sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver, donde el tabaco toma un contacto, puede tener cáncer. Y además está el cáncer de vejiga, que está tan lejos, ¿no es cierto?, y que también se puede asociar a la tendencia al fumar. Por lo tanto, dentro de esas potentes causas, ¿no es cierto?, que son las que generan mortalidad y mucha discapacidad y morbilidad en nuestro país, es una causa importante, y por eso es importante las consecuencias, que son más graves. Ahora, hay consecuencias menos graves, pero que las personas no notan. Por ejemplo, los problemas dentarios, ¿ya? El aumento de infecciones respiratorias. O sea, nosotros sabemos que en invierno, cuando se puso el hacinamiento y los niños son expuestos a los padres fumadores o a un ambiente fumador, aumenta la incidencia de infecciones respiratorias, que eso es más agudo, no es tan crónico como en las enfermedades que nombré. Y también problemas de la voz, como usted decía, que se empieza a tener un cambio, ¿no es cierto? Y los fumadores prácticamente uno no los identifica por cómo tosen o porque son personas sanas, que de repente están con una tosecita matinal, tienen expectoración todos los días, la cara, ¿no es cierto?, aumenta la sequedad de la piel, la piel tiene más tendencia, por así decirlo, a arrugarse. Por lo tanto, hay otras consecuencias que claramente no son enfermedades, pero sí son consecuencias que no se dan cuenta los fumadores. Entonces, cuando uno le dice está pasado cigarro, también es algo, porque es distinto a los que no fuman. Claro. Que no fuman, o sea, en el fondo, voz, piel, olor, y faltó la cuarta, que no es menor, el bolsillo. Ah, bueno, también. Porque estábamos sacando la cuenta aquí con el profesor. Si una persona fuma una cajetilla diaria, son 150.000 pesos mensuales, 1.800.000 pesos al año, y en 10 años, 18 millones de pesos. Imagínense.
Profesor, bueno, usted es experto en actividad física. Cuando llega alguien que dice, mire, yo quiero dejar de fumar, ¿qué aporte puede hacer el deporte en esa materia? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Muy bien. Bueno, yo ante todo igual quiero agradecer la oportunidad de estar acá representando a mi facultad, a mi casa de estudios y para hablar de estos temas tan importantes, teniendo en cuenta el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco. Respecto a la pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer en consideración es que existen, desde el punto de vista de los hábitos de vida, dos equipos antagónicos, que son los hábitos saludables y los hábitos nocivos para la salud, en donde se encuentra precisamente el consumo de tabaco, que a diferencia, por ejemplo, del consumo de alcohol, una sola dosis ya hace daño a la salud, ¿ya? Por el consumo de nicotina, el alquitrán y otras 4.000 sustancias cancerígenas, nocivas para la salud. Hay estudios que dicen hasta 7.000 sustancias, ¿ya? Una vez que se quema el cigarrillo. Pero lo que uno puede aportar desde el punto de vista de la actividad física es que precisamente la actividad física, la buena alimentación, el buen descanso y en general todo lo que sea la práctica de hábitos saludables van desplazando a los hábitos nocivos y de esa manera uno puede hacer que la persona deje el hábito de fumar, ¿ya? Paulatinamente, otras personas dejan de fumar repentinamente, como el caso que usted ha señalado, otras personas, por ejemplo, que han visto amigos, familiares morir a causa del consumo de tabaco, los tumores, los cánceres y todas las afecciones circulatorias que tiene, por ejemplo, hace que la gente pueda dejar de fumar. Pero en sí, la actividad física va configurando un nuevo estilo de vida para que la gente paulatinamente deje de fumar. Oiga, una pregunta a propósito de eso. ¿En qué porcentaje disminuyen las capacidades físicas de una persona que fuma respecto de una que no fuma? Por ejemplo, para correr, para andar en bicicleta. ¿Eso se nota, digamos, en el mediano plazo, largo plazo? Sí, exactamente. El problema que tiene el consumo de cigarrillo, que si nosotros nos vamos, por ejemplo, al mundo de la educación, las principales campañas para que los niños y las niñas dejen de fumar comienzan ya en quinto básico, hacia cuarto medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión social es uno de los factores por los cuales los jóvenes se ven inducidos al consumo de tabaco. Nosotros sabemos que el consumo de tabaco no es natural, alguien se lo enseña. Ya sea por imitación o por inducción, para probar cosas nuevas y empiezan a fumar. Respecto a la pregunta, el problema es que el alquitrán, cuando se va depositando en los pulmones, va haciendo que estos sacos, ¿ya?, que se llenan de aire, se vayan poniendo más rígidos. Ya. Y por eso también existe un problema del consumo de oxígeno, y también el monóxido de carbono podría desplazar al oxígeno en la sangre, cosa que también a nivel fisiológico afecta el rendimiento físico deportivo. Una pregunta, doctor. Bueno, cuando llega un paciente, usted hace un examen general, o sea, nunca se va directamente, sino que ve un poco el contexto de la persona, su vida, su ambiente cultural y social. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas fuman? Cuando usted le pregunta, bueno, pero usted, ¿por qué fuma? ¿Y cuáles son las razones que tienen las personas una vez que han dejado de fumar? Lo que usted ha visto. Y la otra pregunta, de los grupos etarios, ¿cuáles son los más propensos al cigarrillo y no? Sí, bueno, como yo decía, Chile es un país súper, prevalencia de cigarros altísima. O sea, igual las políticas de salud que se venían antes de la pandemia instaurando habían logrado bajar la prevalencia del 40 que teníamos, 42% a 33 o 37, con todas las políticas de salud, de los ambientes libres de humo, el prohibir fumar en los lugares cerrados. Se había hecho cosas. Sin embargo, la pandemia nos deja en una... No sabemos qué va a pasar post pandemia y qué pasó, porque al principio lo veías que mucha gente dejó de fumar el primer año de pandemia, pero ya con el segundo año de pandemia del encierro, todas esas personas fumaron y fumaron el doble, ¿no? Mira. No, uno ve que dejaron de fumar y después ahora está fumando más. Entonces, no sé lo que va a pasar ahí, pero cuando uno, pre-pandemia, puedo responder, la causa de cómo empezaron a fumar, generalmente empiezan a fumar muy jóvenes, 13, 14 años. Por eso es que es importante lo que decías tú, de que tiene que ser muy precoz decirle que el cigarro es malo, porque si no ya están influidos. Entonces, muchas veces por imitación, muchas veces es porque asocian a bajar el estrés fumando. O sea, en una situación, en vez de pelear y enfrentar una situación, salen, fuman
y lo asocian a un café. Por ejemplo, fumar y tomar café, entonces salen a tomar café y fumar cuando están tensos o cuando la situación es tan tensa, sobre todo lo laboral. ¿Y eso es un mito, perdón? ¿Es un mito que tomar un café con un cigarrillo relaja? Lo que pasa es que la nicotina tiene efectos que están dentro de la fisiopatología, no sé, cómo funciona la nicotina en el cerebro. Claramente va a sentir algún grado de bienestar. Perfecto, ya. Por eso las personas se vuelven adictas. Perfecto, o sea, el tema va porque se vuelven adictos a la nicotina, pero el cigarro lleva todo lo demás asociado en el fondo. Y hay un grupo de pacientes que, aparte de la imitación, aparte de esto del estrés, lo usan porque están solos. La soledad es compleja. Y en ese grupo etario, yo diría que probablemente adulto mayor, que ya está solo, que los hijos ya están lejos y que está solo en la casa con los animalitos y todo lo demás, el cigarro lo acompaña. Es una compañía. Y eso es complejo porque ¿cómo le quito al compañero? Obviamente hay intervenciones que uno hace, sustituciones de nicotina, pero la situación es compleja. Y en Chile se produce también que las mujeres fuman harto más que los hombres en promedio, fuman un poco menos que las mujeres. En Chile las mujeres fuman más en el fondo. Entonces, y eso se produjo con todas estas intervenciones que se han hecho. Entonces, grupos etarios, es más fácil, ¿a quién es más fácil hacer dejar de fumar? No sé. Probablemente el que no fuma muy temprano en la mañana, al que fuma menos de 10 cigarros al día. Esos son personas que son más asequibles y más rápido que hagan el clic rápido. Dejo de fumar hoy. Pero otras personas les cuesta dejar de fumar, a veces lo hacen por enfermedad, porque están obligados, porque uno, no sé, si te acaba de tener un infarto no puede fumar. Pero yo he visto que algunos fuman igual, Pero fuman igual y fuman escondidas, entonces es toda una alteración que produce, es como que están engañando. Si eso lo digo yo, no te estés engañando a ti mismo, si fumas o no fumas, es para ti, es para la persona. Hay que tener que entender que no es que los demás lo obliguen a dejar de fumar, es la persona la que debe dejar de fumar. Y para eso es complejo, porque la pregunta inicial, y yo creo que ya preguntar y que los profesionales de la salud, y ojalá más que los profesionales de la salud, que todas las personas que tienen un rol social, vean si hay alguien que está fumando, le diga por qué está fumando, que estamos aquí todos juntos compartiendo, porque sales de compartir, porque eso es lo que hizo la ley antitabaco, que uno está compartiendo en un lugar cerrado y no se puede fumar adentro, en teoría. Por lo tanto, la persona que fuma sale de este lugar, o sea, sale del círculo social, porque alguien nos va y le pregunta por qué está fumando, si estamos pasándolo bien. Son cosas así que a lo mejor esa intervención también va a tener un efecto. Y obviamente que todos los profesionales de salud debieran preguntar a las personas si fuman o no. Está demostrado que una pequeña consejería de 2-3 minutos que se basa en preguntar si fuma o no, hace que un 5% de los fumadores dejen de fumar. Mira. O sea, de cada 105, preguntándole solamente si fuman o no y diciéndole las consecuencias y acompañándolo en el proceso, dejan de fumar. Usted, profesor, que trabaja básicamente con jóvenes, usted trabaja en educación física, ¿qué es lo que pasa en concreto en los jóvenes, el tabaquismo, y de qué manera la universidad influye positivamente para dejar de fumar, digamos? Bueno, los jóvenes, como decía el doctor, también comienzan a fumar tempranamente. Chile es un país que tiene alta prevalencia en el consumo de tabaco y sobre todo en las mujeres. La mayor parte del consumo de tabaco es a través de los cigarrillos, ¿ya? Estaba revisando, yo también me preparé un poco antes de venir, y ahora está salió ya una forma de consumir tabaco que es masticable, ¿ya? Que se está promoviendo en Santiago, que viene de Venezuela, que le llaman chimó. Y el tabaco masticable también era una forma bastante popular anteriormente. También se inhalaba, pero hoy, como en la mayoría de los casos, se consume a través del cigarrillo, ¿ya? Pero, perdón, el caso del tabaco que se mastica, ¿tiene los mismos efectos nocivos que el tabaco que se prende? Claro, de acuerdo a la evidencia, cuando el tabaco se consume a través de la combustión, libera mayor cantidad de cancerígenos. ¿Ya? Obviamente el tabaco en otras presentaciones, en otras formas de consumirlo, también tiene efectos nocivos, como la nicotina, como el alquitrán. Sin embargo, el cigarrillo como tal tiene mucho más riesgos por la cantidad de químicos que
es usado en su producción. Ahora bien, dentro de la carrera de educación física nosotros siempre estamos promoviendo los estilos de vida activos y saludables. Eso también hay que hacer alusión en que nosotros abordamos mucho el currículum de educación física y salud, que ahora se llama así esta asignatura escolar, se le puso el apellido de salud, precisamente porque se busca tener un estilo de vida más saludable, a través de la actividad física, a través del ejercicio físico, el deporte, la buena alimentación y la higiene, y también evitar las drogas, ¿ya? Que en este sentido la nicotina, al igual que el alcohol, se entienden como sustancias estimulantes que pueden inducir al consumo y a la adicción de los jóvenes. Hay un vínculo entre la adicción, porque lo que he estado entendiendo acá, lo que genera adicción es la nicotina, ¿ah? Es decir, es la que produce algún tipo de placer momentáneo, y también el que hace más daño, digamos, en el organismo. Y hay un vínculo entre el cigarrillo y, por ejemplo, el consumo de marihuana, ¿o son cosas totalmente independientes? ¿Qué dice la literatura al respecto? Lo que pasa es que, por así decirlo, el tabaco, el alcohol, son como las drogas lícitas, por así decirlo. Claro. Pero claramente son como escaleras a las ilícitas. Yeah. Porque en el fondo la sensación de bienestar que pueden generar va dándole la escalera. O sea, si el tabaco en algún momento deja de dar ese bienestar, me voy para la marihuana. Y ya esa es la puerta de entrada para... Y si no logro el bienestar con eso, voy avanzando hasta que ya llego a las drogas más duras. Yeah. Y empieza a normalizarse eso. Y ese es un problema, porque el tabaco está normalizado. No podemos luchar mucho contra el tabaco en el sentido de que la presión de la industria tabacalera es potente, la política es potente, porque si uno lo ve así de manera estricta, el tabaco hace mal, está demostrado que hace mal, y lo podríamos prohibir. Así de simple. Pero se generaría todo lo mismo que pasa con la droga ilícita, sería el comercio, y es lo que pasó con la ley de tabaco. O sea, empezaron a vender cajetillas de cigarro ilegales. O sea, ¿por qué? Porque es muy caro el acceso a comprar tabaco, al cigarrillo, por lo y empieza a ver de manera paralela cajetillas de cigarro que nadie sabe, que no pasan por nadie las revisa, no sabe lo que traen, y que finalmente son más baratas, pero que no sabemos qué están fumando. Entonces, el contrabando es potente. Entonces, sí, el fumar claramente abre una puerta que puede llevar a las demás. Una pregunta, ¿qué impacto han tenido? Por ejemplo, yo veo un cambio, yo comparo en los años 70, 60, en toda película había el héroe fumaba, o sea, bueno, hoy día eso se acabó, uno ya no ve héroe fumando. Las cajetillas eran muy atractivas, hoy día las cajetillas no tienen nada atractiva porque aparecen las enfermedades, etcétera, pero bueno, por distintas circunstancias se sigue vendiendo. Pero este fenómeno ¿ha tenido algún efecto en la práctica o en definitiva ha sido indiferente? ¿Cómo lo han visto ustedes eso? Sí, de hecho, si nosotros hacemos un recorrido del historial, por ejemplo, ya que se hacía esa alusión a lo que era el héroe, lo que era el cine, las series. Perdón, profesor, pero además había cenicero en todas partes. Exacto. O sea, en los autos había cenicero, en las micros, me acuerdo, en las salas de clase, en los consultorios médicos, ahí en la sala de espera. O sea, bueno, ahora ya uno no ve. Exactamente, eso ha cambiado mucho. De hecho, nosotros tenemos que pensar de que antes se romantizaba, incluso era motivo de elegancia y distinción el fumar. De hecho, hay una canción, un tango que decía que fumar era un placer genial y sensual. Ah, ¿ya? Mira. ¿Ya? Había un tango muy, muy famoso. Mi abuelo cantaba tango, le gustaba mucho, entonces yo me acuerdo de eso, que habían canciones, y en el cine también se promovía mucho. La publicidad en la década de los 80 todavía era... Todo el mundo recuerda, por ejemplo, la gente que obviamente recuerda esa época que había el comercial de Marlboro, donde había un vaquero muy recio y que siempre aparecía fumando. Y yo creo que hasta la época de los 90 en las teleseries también aparecía gente fumando. Lo hacían ver como un hábito muy, muy común. De hecho, los buses tenían cenicero, en algunos casos los aviones también se podía fumar, y también en algunas discotecas y otros centros cerrados también se permitía fumar. Entonces la gente que no tenía el hábito, de igual manera respiraba el humo de tabaco, y al otro día el pelo y la ropa quedaban imposibles, ¿ya? Sin embargo, el día de hoy eso no existe, ya está prohibido fumar en lugares
que se han cerrado, y en ese sentido nosotros podemos ver que pese a toda la presión de la industria tabacalera, pese a todo lo que es esta presión social, este hábito que tiene la gente, han ido apareciendo políticas que lo han hecho más restrictivo. Pero el hecho de ser restrictivo, ¿se ha visto una disminución en el consumo? Sí, allá. A ver, ¿por qué no cuenta un poco? De la encuesta nacional de salud, la última, que es 2016-2017, bajó al 32%, 30, no me acuerdo exactamente la cifra, pero bajamos de un 40%, 42% a un 32-33%. O sea, se produjo un efecto potente y sobre todo lo que fue muy, ¿cómo se llama? Felicitado fue que la edad de inicio se empezó a retrasar y que los nuevos fumadores eran menos. O sea, porque el objetivo es tratar de que se disminuya el inicio del tabaco. O sea, que ojalá los adolescentes no empiecen a fumar. Y eso se había logrado, así que por eso digo que todo post pandemia hay que sacar datos en el fondo, pero hasta ahí las políticas de salud y las leyes antitabaco habían tenido algún efecto bastante positivo. Y obviamente hay efectos que se ven a largo plazo y que son los efectos de los fumadores pasivos. Sobre eso vamos a ir en la segunda parte. Por último, quisiera agregar que claramente hay un rechazo, porque uno ve, por ejemplo, en los propios hospitales, adentro no se fuma, pero afuera siempre hay un rinconcito donde están todos los fumadores. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos en un tema muy interesante, realmente, con el doctor Miguel Aguayo, él es médico broncopulmonar del Hospital Regional Guillermo Benavente, y el profesor Alex Aguirre, profesor de Educación Física de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hacemos una pausa y regresamos. A propósito del Día Mundial Sin Tabaco, estamos reflexionando sobre este drama que significa el dramatismo en Chile y en el mundo. Y quedó una pregunta en el bloque anterior respecto de los fumadores pasivos. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en los niños que un padre, una madre o un adulto fume en una casa, por ejemplo? Claro, hay un efecto que es como el más inmediato, por así decirlo, y es que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. O sea, los niños tienen más riesgo de ser sibilantes, que eso es como tener, por así decirlo, un asma más precoz en la vida, de tener infecciones respiratorias recurrentes, resfríos, bronquitis, y que además estas infecciones sean obstructivas, o sea, que los niños estén usando inhaladores. Y finalmente también tiene un efecto que pasan los años y finalmente ese niño se vuelve un fumador en el futuro, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque vio por imitación a sus padres fumar, es normal eso. Por lo tanto, es un futuro fumador. Ahora, hay efectos que son más a largo plazo y obviamente, como ya decíamos, el fumar, al inhalar el cigarro y al inhalar la persona que no está fumando, también aumenta el riesgo de algunos cánceres y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Por lo tanto, es muy importante esto que la ley haya dicho que no se fume más en lugares públicos, porque por lo menos ya, por así decirlo, el que fuma sabe, con toda la información que hay disponible, que tiene algunas consecuencias, pero no está afectando a otros, que era lo que pasaba, no sé, cuando uno iba a una discoteca, todo el mundo fumaba, no sé, los casinos, los hospitales en su momento, hasta los hospitales se fumaban, los profesores antiguos me decían, o sea, que era normal fumar, o sea, se pasaba visita fumando. Entonces, claro, pero toda la persona que no fumaba se estaba exponiendo a un riesgo que no, inocente en el fondo. Ahora, una pregunta concreta. Yo, por ejemplo, como decía, reconocí, digamos, que fumaba mucho y un día dejé de fumar. Yo tenía 37 años, hoy día tengo 65 años. Físicamente, ¿el tiempo de fumador ya sigue teniendo secuela en mi cuerpo o ya no, después de 25 años? Probablemente ahora ya que muy poco queda el riesgo de cáncer probablemente, pero el riesgo de las otras, en la medida que más precoz se deja de fumar y más tiempo pasa desde que se deja de fumar, hay algunos riesgos que van a ir disminuyendo. Pero obviamente si una persona deja de fumar a los 50, hay mucho riesgo que ya está establecido, o sea, la ateromatosis coronaria, los problemas de los vasos sanguíneos, el riesgo de cáncer, el daño en el pulmón, probablemente ya esté establecido. Lo que hace es, al dejar de fumar, es que si es que hay enfermedades, esas enfermedades
son más fáciles de controlar y evito la progresión. Yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo, espero que no estén con un cigarro en la boca, dirán, quiero dejar de fumar. Porque eso mucha gente lo dice, es decir, yo he conocido muchas más personas que quieren dejar de fumar, aunque no dejen, que aquellos que dicen yo no tengo ningún interés en dejar de fumar, porque ya entró socialmente que hace años. ¿Qué consejo le daría usted para una persona que en este minuto no está viendo, que quiere dejar de fumar y no puede? Principalmente que practique actividad física, y que tenga estilos de vida que lo orienten hacia tener un mejor estilo de vida más saludable. Pero para ser práctico, ¿qué experimenta una persona al día, a la semana, al mes, al año, cuando empieza a hacer actividad física? Muy bien. Lo que pasa porque es que tiene que tener una retribución, porque si usted no lo va a cambiar por nada, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que aquí tiene mucho que ver las hormonas, o sea, lo que es capaz de hacer el ejercicio físico es también de otorgar hormonas del placer, hormonas de la felicidad, y que son reemplazadas precisamente por otros estímulos que dan, en este caso, el tabaco. Hoy el ejercicio físico, la actividad física es considerada como una polipíldora, que nos aporta muchos aspectos que son protectores para la salud en contraposición al consumo de tabaco, que es un factor de riesgo para la salud. En ese sentido, hacer actividad física de manera constante, es decir, no solamente hacer deportes ni apuntarse en un gimnasio, sino que caminar, subir escaleras, aprovechar todas las instancias que nosotros tenemos para hacer actividad física, son buenas para la salud. Por muy breves o por muy leves o moderadas que sean, nos va a hacer bien. La buena alimentación también, el consumo de agua y un buen descanso va a configurar finalmente un estilo de vida que es más saludable y nos hace dejar a las drogas y a los estímulos que son más nocivos. Entre paréntesis, no puedo dejar de decirlo, yo invito a los habitantes de Concepción que vayan al Parque Ecuador y al Cerro Caracol, que está precioso, realmente está muy hermoso, está limpio, seguro. Yo les recomiendo que vayan. Esto me sale el corazón, nadie me anduvo pauteando que dijera eso, pero realmente es muy notable lo que se vive ahí. Y usted, o sea, una persona lo está viendo, dice aquí hay un médico broncopulmonar que tiene experiencia, yo quiero dejar de fumar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Hay terapia? ¿Hay algún remedio? Bueno, hay diferentes tipos de formas de dejar de fumar. Y obviamente todo requiere una asesoría multidisciplinaria, no solamente... Lo primero es que ir al médico, porque cuando una persona que es un fumador, que ha intentado dejar de fumar, igual hay que hacer el chequeo de ver que no tenga enfermedades, ¿ya? Porque muchas veces están fumando y no han ido nunca a hacerse ningún examen, y por lo tanto hay que hacer los chequeos que corresponden de una persona de cierta edad que fume. Pero más allá de eso, hay personas que pueden dejar de fumar de un día para otro, que lo han intentado varias veces, que es muy distinto a esa persona que nunca lo ha intentado. Esa persona que probablemente lo ha intentado y no puede es la más compleja, porque esa persona, cuando uno la trata de hacer dejar de fumar, ya llega con como frustración de no haber podido, en el fondo. Así que lo que hay que hacer ahí son varias cosas. Primero, uno tiene que preguntar a qué hora es el primer cigarro. Uno tiene que establecer el grado de dependencia a la nicotina. ¿A qué hora fuma la primera? Hay personas que se levantan y fuman, o sea, tienen el cigarro y el cenicero en el velador. Y así como se levantan y fuman, se acuestan, fuman y se acuestan. Es lo que hacía yo. Y por lo tanto, esa persona que tiene una alta dependencia de nicotina probablemente va a necesitar terapias de reemplazo de nicotina. Hay que descartar que no tenga una depresión, que no tenga patología, ansiedad o depresión, porque yo a una persona que está con depresión no la puedo hacer dejar de fumar hasta que no trate la depresión. ¿Ya? Porque le voy a descompensar. Perdido, digamos. Claro, porque está ocultando un poco los síntomas depresivos con este cigarro. Entonces, tengo que hacer, ya desde el punto de vista de salud, tengo que preguntar si está depresivo o no. Otra cosa, y es que lo que ya había dicho que menos mal, es que hay que cambiar el hábito, porque finalmente es un hábito el fumar, y hay que cambiarlo por otro hábito, y ojalá este hábito sea saludable. Porque pasa muchas veces que las personas han intentado dejar de fumar, incluso dejan de fumar, pero suben 5 o 6 kilos. Sí. Entonces eso es un desincentivo a dejar de fumar, porque dice, oye,
yo era delgado, dejé de fumar y o sea, yo digo promedio, se sabe que promedio son 3-4 kilos, pero hay gente que sube 10-15 kilos. Cuando vuelven a fumar para poder bajar de peso. Pero y es porque no cambian por otro hábito en el fondo. Pero la razón del aumento de peso es que sustituyen el cigarrillo por alimentación, Exacto. que normalmente es gustosa, o sea, todo lo que tiene que ver con alta caloría, o sea, esa es la razón. Exacto, o sea, cambia la ansiedad de fumar, muchas veces por esta necesidad de fumar, la cambia por necesidad de comer chocolate, hidrato de carbono, y generalmente no. Yo cuando uno deja y recomienda que dejen de fumar, principalmente estos fumadores que son bastante con adicciones muy altas, hay escalas que uno puede evaluar, y yo les recomiendo que se hagan palitos de zanahoria o palitos de apio como si fueran de forma de cigarro. Eso. Porque muchas veces los fumadores no se dan cuenta y están con un cigarro en la mano. De hecho, en unas terapias grupales en algún momento, a uno les pasaba los nombres a las personas para poner acá, para que todo el mundo interactuara, y de repente una persona agarró el papelito y lo puso y seguía conversando, pero el papelito tenía forma de cigarro. Entonces ahí te das cuenta que está tan metido en su mente. Mira, es tan cierto lo que usted dice, doctor, que yo fui a ver a la UCI una persona que estaba muy enferma, estaba prácticamente muy pronta a morir, me pidieron leer a la Santa Unción y me impresionó mucho que estaba así. O sea, tenía un reflejo condicionado de estar así. O sea, entra en el fondo, en la esencia misma casi de la persona. Por eso, alguien que quiere dejar de fumar tiene que tener asesoría de profesionales de salud. Ya. Tiene que tener actividad física, sí o sí. O sea, tiene que pensar de que va a tener que reemplazar lo que le da la nicotina, lo va a tener que leer con las endorfinas que libera el ejercicio. O sea, eso se puede hacer, pero cuesta, porque salir del día a día y voy a darme el tiempo para hacer ejercicio, cuesta. Pero 2 consejos: el fumador que se levanta, que se dé cuenta que a qué hora empieza a fumar y lo tire 10 minutos más, todos los días. Ah, ya. 10 minutos más, 10 minutos más. Si antes fumaba y se levantaba, no sé, pues después de la ducha, que fume, no antes. O después de tomar desayuno. Que lo empiece que ese intervalo que está sin nicotina aumente para poder ser más fácil. Y lo segundo, que la persona que ha intentado dejar de fumar y no lo logra por sí misma, que baje la cantidad de cigarros por lo menos. Porque mientras menos cigarros tenga, va a ser después más fácil. Que por lo menos haga el intento. Porque, o sea, estamos hablando que hay personas que fuman 2-3 cajetillas al día. Y cuando uno dice cómo fuma tanto, es prácticamente todo el día con el cigarro en mano. Entonces, que fume menos y va a tener un impacto económico también, como lo decíamos delante. Es mucho dinero, sí. Una pregunta, profesor, porque estos programas también son prácticos, o sea, en el fondo que la gente se lleve. Imagínense que un estudiante quiere dejar de fumar, ¿ah? Un estudiante de la Universidad Católica o de la Universidad de Concepción. ¿Existen espacios para colaborar en eso o se siente solo? Por ejemplo, imagínense que un alumno que está muy estresado se puso a fumar y dice: yo quiero dejar de fumar. ¿Con qué apoyo cuenta? ¿Dónde tendría que ir? Porque también puede pasar de que muchas personas se sientan totalmente inhibidas porque no tiene dónde recurrir. En ese caso, lo que los estudiantes deberían hacer es precisamente acercarse a sus profesores, tenerlos como referencia en este sentido. Por ejemplo, me pongo de ejemplo, soy una persona que podría prestarle algún tipo de asesoría. Y principalmente, un profesor le va a decir que lo importante aquí es la palabra hábito, ese concepto central. Porque así como decía el doctor, y es precisamente este ritual que tiene el consumo de tabaco, ¿ya? Este gesto, este reflejo que tienen las personas. Por ejemplo, hay gente que juega con el encendedor o va comprimiendo el tabaco en el cigarrillo, y todo eso es un ritual, además que configura también el hábito de tabaco. Entonces lo que deberían hacer es cambiarlo por otro. Yo creo que se deberían hacer instancias como más formales, como para hacer una asesoría, una consultoría para estudiantes que quieran dejar de fumar. Podría ser un buen proyecto, pero más que nada podría ser una consulta informal, lo que podría hacer un profesor, conversar con la gente que se quiera acercar y que quiera dejar de fumar, ¿ya? Es muy importante en este sentido una asesoría, un consejo profesional, ya sea por parte del área médica o el área educacional.
O psicológica. O psicológica también. Ahí. Usted tocó un tema que me parece clave, que es el tema de la soledad. Y lo planteó así como muy prácticamente emocionado, y me hizo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un estudio hace varios años atrás sobre los jóvenes, y el estudio se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? ¿Ah? Y analizamos una serie de factores. Y nos dimos cuenta que los jóvenes en general, en relación a sus padres, están en mejores condiciones económicas, de vida que sus padres y que sus abuelos. O sea, eso, ellos se dan cuenta de eso, pero sin embargo experimentaban mucha soledad en general. ¿Ah? Entre sus pacientes, entre los alumnos de ustedes, ¿ven ese fenómeno? Porque nos damos cuenta que el tabaquismo es algo que engloba toda la vida de la persona, y parece que las personas mejores integradas en la vida tienen menos tendencia a fumar. ¿Qué han visto ustedes al respecto? Bueno, Para mí es la precisamente, plaga del siglo XXI, la soledad. sí, Pero bueno. existen varios fenómenos. ¿Ya? Me parece que de acuerdo al último censo, por ejemplo, se vio un fenómeno del incremento del nivel de las personas que vivían solas. ¿Ya? Por ABC motivo, se ha incrementado la soledad práctica en ese sentido, de gente que ha quedado sola o que ha preferido vivir sola respecto a varios factores en la vida. Y lo otro es el fenómeno de las redes sociales y de la irrupción, por ejemplo, del celular en nuestras vidas, en la cual nosotros tenemos la paradoja de que en esta era informática, en donde deberíamos estar más conectados, la gente ha buscado o ha desembocado en una situación de soledad impensada, en la cual la persona vive más ensimismada, ¿ya? Y ha dejado un poco, y sobre todo se vio con la pandemia, en donde nos vimos obligados a estar en cuarentena, en fases restrictivas de la reunión, a estar prescindiendo de juntarse con amigos, de familiares, y de tener una conversación y de tener una convivencia más rica. Es decir, mirándose a los ojos, prescindiendo de pantallas, compartiendo el alimento, compartiendo los sentimientos y las actividades que hacen las personas. Muchas veces se ve en el caso de los estudiantes, ya sean de educación básica, educación media o universitaria, que no tienen una convivencia con sus padres, con sus hermanos o con quien viva en el hogar. Los solteros, las solteras fuman más que los casados, que los que están acompañados. ¿Hay algún estudio al respecto? No hay detalle de ese, así como puntual, no. Solo se ha comparado si es que con los niveles universitarios, si tienen más o menos estudios, si son profesionales de la salud o no, si son profesionales de educación o no. Y la verdad es que es bastante transversal, que la prevalencia siempre es como el 30% eso. Es que en todas partes, incluso profesionales de la salud, que se supone que están informados, que imparten el tema, igual fuman. Entonces, en la educación, de hecho, hay bastante, uno revisa estudios, antiguamente como era un tema como estaba cimentando la ley del tabaco, yo creo, hay bastante estudios antes de la ley en que se hablaba que las prevalencias de tabaquismo, incluso en las facultades de medicina, eran 40%, o sea, se supone que estaban, las facultades tienen todas las escuelas de la salud y aún así tenían el mismo nivel o la proporción de tabaquismo que la población general. Así que, pero así como de solteros, yo creo que no sé si podría haber diferencias. Yo creo que tiene que ver más con el ámbito donde se envuelve, el ambiente. Y sí, yo creo que estamos en un mundo en que estamos súper hiperconectados por el celular, pero finalmente solos porque los algoritmos de las redes sociales nos tienen atrapados y compartimos con las personas que piensan igual que nosotros. El sistema está hecho para que nos vayamos juntando entre los que pensamos igual, y la interacción social, el respeto por el otro, estamos yo creo que en una crisis en que el respeto presencial es distinto al respeto que no se tiene por redes sociales, porque una persona puede opinar algo y tiene un montón de detractores, y opina para el otro lado, y eso es complejo porque finalmente cuando está presencialmente las personas no son capaces de mostrar su idea. No, claro. No, o sea, la figura que creó para la red social, esa comparte una otra persona. Y eso es complejo porque finalmente son muy solos, o sea, juegan juegos de videos con un montón de gente en línea, pero están solos finalmente. Yo lo encuentro muy interesante que este programa era específicamente sobre el tabaquismo, pero después derivamos en otros temas, el tema de la sociabilización, el tema de la soledad, el tema de los medios de comunicación, cómo nos atrapan. O sea, nos damos cuenta que el ser humano es una unidad y todo lo impacta en un sentido u otro.
Nos quedan 2 minutos, no sé si quiere dar un último mensaje usted y usted de 30 segundos para terminar con este excelente programa a propósito del Día Mundial sin Tabaco. Bueno, el primer consejo es que ojalá dejen de fumar. Ese es como siempre va a ser el consejo. Pero si necesitan ayuda, que cuenten con los profesionales de la salud. El Ministerio de Salud, a través de todas sus AP, Atención Primaria de Salud, los hospitales y todo, siempre van a tener profesionales que van a estar capacitados en ayudarlos, ¿ya? Se entiende que con la pandemia pasaron muchas cosas, Sí. pero post pandemia tenemos que recuperar esto, seguir el camino que teníamos de que disminuyamos los hábitos que son perjudiciales para la salud, porque muchas veces a mí me han dicho de algo hay que morirse. El problema es que cuando se están muriendo Es terrible. no es lo mismo. O sea, Es cuando alguien terrible. se está muriendo ahogado porque no le entra el aire y sus funciones cerebrales están lúcido, consciente, Es terrible. pero de verdad que el oxígeno, por más que máquina que uno le ponga, no le llega, Es terrible. es dramático. Dramático. Porque uno como profesional de la salud está impotente y tampoco le va a decir, esto te lo ganaste porque fumaste, porque no No, es así. no. Es una elección personal. Entonces, si es una elección, cuando uno dice una elección, tiene 2 posibilidades, o 3, no sé, pero cuando uno elige, por favor, elija no fumar. O sea, elija hábitos de vida saludable, elija ejercicio, Claro. elija compartir con la familia, elija ir a ver a sus padres que están solos. Porque finalmente eso es complejo. Muchas veces el día a día y esta vorágine del siglo XXI en que uno tiene un montón de cosas que hacer paralelas al mismo tiempo, las redes sociales, hace que se pierda un poco el ser humano. Así Y es. para dejar de fumar, creo que hay que darse cuenta que uno es un ser humano y que se va a morir en algún momento todo. Pero ojalá no se muera de enfermedades asociadas Y o mientras que uno más, mismo se crea. claro, porque es una decisión personal. Exacto. ¿Usted un último consejo en un 30 segundos? Bueno, yo principalmente hago una invitación a toda la gente primero a reflexionar acerca de esto, tanto que esté o no fumando. ¿Ya? Si está fumando, a revisar por qué lo hace, seguramente se siente muy bien y es parte de su vida habitual. Sin embargo, para que eso pueda cambiarse, la invitación es a hacer actividad física. Estábamos hablando, por ejemplo, de cuál podría ser la mejor actividad física para la persona. Y va a ser aquella que efectivamente lo haga, aquella que le guste, aquella que la haga vibrar. Y si no se siente atraído por ninguna disciplina deportiva, por último que pueda caminar, que pueda elegir las instancias en vez de elegir un ascensor, por ejemplo, que pueda usar las escaleras, que pueda bajarse 2 cuadras antes de su casa y que pueda caminar, de que elija hacer actividades que impliquen el movimiento, en vez de simplemente todo automatizado en su casa, por ejemplo. ¿Ya? De Muy esa bien. manera va a ser un mejor estilo de vida también. Bueno, hemos tenido un programa interesante y también dramático a propósito del tabaquismo con el doctor Miguel Aguayo, médico broncopulmonar del Hospital Regional, y el profesor Alex Aguirre, profesor de Educación Física de nuestra universidad. Muchas gracias, creo que ha sido muy interesante y ilustrativo este programa y ojalá que termine en más beneficio para aquellas personas que quieren dejar de fumar y que les cuesta mucho. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.